Faro en la noche. Monseñor Alejandro Díaz García nació en Bogotá el 1 de junio de 1974. Realizó su formación sacerdotal en el Seminario Mayor de Bogotá. Fue ordenado sacerdote por Monseñor Pedro Rubiano Sáenz el 4 de diciembre de 1999 para el servicio de la Arquidiócesis de Bogotá. Es licenciado en Teología Moral por la Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, Italia, y doctor en la misma disciplina por la Academia Alfonsiana. Antes de su designación se venía desempeñando como vicario episcopal en la Vicaría Territorial de San Pablo, territorio que abarca 34 parroquias de la capital. El nuevo obispo auxiliar de Bogotá designado fue oficial del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización en Roma entre los años 2012 y 2019. En la actualidad es también animador del equipo para la formación permanente del clero de la Arquidiócesis de Bogotá. Ahora, junto a Monseñor Germán Medina Acosta, será apoyo fundamental para la misión encomendada al señor arzobispo de Bogotá en la sede primada del país, el cardenal Luis José Rueda Aparicio. Pues queridos cristovidentes, un saludo cariñoso a todos ustedes. Ya se dieron cuenta con quién vamos a tener la dicha de conversar. Ustedes, todos los que van a participar en este Faro en la Noche, no solo en la red de televisión de Cristovisión, no solo en el canal de YouTube de Cristovisión, sino también todos los que nos van a escuchar en Spotify. Una dicha poder tener aquí a Monseñor Alejandro Díaz. Monseñor, pues gracias de verdad por compartir este ratico que nos das con esta entrevista. Muchas gracias a ti, Ramón, por la invitación. Es un gusto estar aquí y saludo con mucho cariño a todos los cristovidentes y a sus familias. Bueno, ¿llevas cuánto de obispo ya? ¿Un mes? ¿2 meses? Un mes larguito. La ordenación fue el 4 de mayo. Bueno, un mes. ¿Cómo ha sido esa experiencia este mes? No, ha sido, yo pienso que un mes muy bonito porque he podido celebrar con el pueblo de Dios este don del episcopado y en distintas realidades eclesiales que han sido significativas en mi vida. Generalmente el obispo, también los sacerdotes celebran como sus primicias, entonces yo he podido como tener unas celebraciones muy bonitas en ciertos lugares significativos. La primera parroquia y la única que tuve como sacerdote, mi parroquia de origen, San Roberto Belarmino, en la diócesis de Fontibón, y también en el lugar donde fui bautizado, en Paipa, Boyacá. Entonces ha sido muy bonito por eso y por percibir el cariño de todo el pueblo de Dios con este nombramiento. Bueno, ahí sí viene la primera pregunta. ¿Cómo así que el bautismo fue en Paipa, Boyacá? Porque tú eres de Bogotá. Yo soy bogotano, pero de ascendencia boyacense por parte paterna. Mi papá es de allá de Paipa, Boyacá. Y dijo, el bautismo tiene que ser allá. Y el bautismo por varias circunstancias fue allá. Nosotros, todos mis hermanos y yo fuimos bautizados ya un poco grandecitos. De hecho, yo me acuerdo del día de mi bautismo, yo tenía 11 años. Tenía un hermano de mi papá que era sacerdote franciscano. Y él fue el encargado de irnos bautizando de a poquito, ya cuando estábamos un poco grandecitos. Y todo se facilitaba allá en Paipa, en la parroquia de San Miguel. Entonces por eso ese es el lugar del bautismo, Paipa, Boyacá. Seguramente en este tiempo también hay como un recuerdo, un hacer memoria de la infancia, de la juventud, de muchas cosas. De por sí yo estuve en la Eucaristía de San Roberto Belarmino, gracias que me invitaron, y esa bella oportunidad de hacer memoria de la historia, de la juventud, de la niñez, de un muchacho que recorría, digamos, muy juicioso Kennedy y vivía en una parroquia y todo lo demás. Eso me parece muy bonito y vale la pena recordarlo, porque cuando uno dice un obispo, seguramente los cristovientes, debe ser bajado del cielo. Pero la realidad es que tú has sido muy
muy agradecido en hacer memoria de todas estas realidades tan bonitas que has vivido. Cuéntanos un poquito eso. Sí, Ramón, yo pienso que ha sido muy bonito eso, el sentir que Dios ha elegido para el ministerio episcopal, pues un sacerdote como tantos otros, venido de un sector humilde, ¿no? Yo toda la vida crecí con mis padres, con mi familia, en el sector de Kennedy, ahí cerca a la central de Abastos. Una vida muy sencilla, muy humilde, como sin nada especial, ¿no? Y ha sido en medio de esa humildad tan característica de mi familia, pues que Dios me ha llamado, me ha escogido primero para ser sacerdote y luego para este servicio. Entonces sí, han sido días muy hermosos para poder ir recordando, como dices, la obra de Dios, la historia de mi vocación, que yo pienso que la vocación siempre la he tenido y desde que tengo uso de razón, uso de conciencia, me he sentido vinculado con una realidad superior, absoluta, bella, eso se siente en el corazón, que claro, con el paso de los años y por distintas circunstancias, tú le vas dando como rostro, ¿no? Y claro, cuando descubro que es el rostro del Dios que nos ha revelado Jesucristo, pues ahí es cuando decido, siendo joven, seguir, entregarle toda mi vida. Pero sí, lo bonito ha sido eso, que no hay nada espectacular, no hay riquezas, no hay honores en la historia de mi familia, una familia muy sencilla, en un barrio muy sencillo, en esta gran ciudad, y Dios sabe elegir a los suyos, ¿no? Entonces eso es como lo más bonito. Pero una familia que se quiere mucho y una familia que está muy cercana a la vida parroquial, ¿no? A la vida de iglesia, o ¿cómo ha sido eso? Mi familia, por parte de mi padre, ha sido siempre muy católica. Por parte de mi mamá no hubo mucha familia. Pero curiosamente nosotros crecimos en un ambiente más bien de poca fe, ¿sí? Aunque pues yo sé que mis padres siempre han tenido a Dios en el corazón, no es que fuéramos una familia No eran los muy practicante. No eran los cercanísimos a la parroquia que pertenecían del consejo parroquial, ministros y demás. En absoluto, en absoluto. Interesante. De hecho, la mayoría de misas a las que asistíamos era por la escuela o por el colegio que nos llevaban a la misa a la parroquia. Y tal vez por eso el bautismo se demoró un poco, porque no había como ese interés de fe. Entonces también ese es un punto interesante. Desarrollemos ese punto que es muy interesante, porque uno diría, bueno, entonces, ¿cómo así que la vocación de dónde salió si más bien los primeros años era, sí, de allá se veía el padrecito que celebraba y todo, pero no era muy cercano el asunto, a la cosa religiosa? Sí, exactamente. Digamos, nosotros no fuimos educados en mi familia en una fe explícita, pero obviamente con el paso de los años yo veo que a pesar de que pues, no íbamos a misa, no éramos muy practicantes, de que no se hablaba mucho de Jesús, mis padres sí supieron infundir unos valores que han sido como la base para mi vida cristiana, ¿no? Por ejemplo, el valor de la honestidad, el amor a la verdad, el amor a la belleza, la amplitud de mente, ¿no? Entonces yo hoy considero que esa vida de niño en mi familia fue como la propedéutica, la introducción a mi vida de fe, y seguramente Dios quiso que hubiera sido así, ¿no? Entonces ahí en el secreto de la educación familiar se iba forjando una vocación cristiana. Y hoy día pues mi familia, gracias a Dios, obviamente está más cerca de la vida de fe. Hay oración, ayudan en la parroquia y todo. Una hermana ayuda, por ejemplo, claro. en la parroquia, sí, hay más práctica de fe. Pero muy interesante esto, porque digamos que hoy tendremos que compartir estas realidades con niños y jóvenes que están muy identificados como con esas historias, ¿no? Que son historias nuestras, ¿no? Nuestras familias no fueron las católicas, pues, de tradición, sin que no lo fueran.
tenían unos valores. Por eso es muy interesante esto que tú nos has dicho. ¿En qué momento entonces dijiste, caramba, a mí me gusta, siento como que me gustaría ser sacerdote? Sí, ese fue un momento de búsquedas de adolescente que yo realizaba. Llegó un momento, claro, no hay un hecho particular, ¿m? Pero por varias coyunturas mis padres tomaron la decisión de cambiarme de colegio. Yo estudiaba en el INEM de Kennedy, muy contento. Claro, eran un poco años de estos de adolescencia, un poco de rebeldía, ¿no? Mis padres no entendían muy bien lo que me pasaba. Y pidiendo consejo un poco a la familia, una religiosa hermana de mi abuelo, religiosa Clarisa, fue la que tuvo la brillante idea de sugerir que me ingresaran al seminario menor. En ese entonces el seminario menor existía en Bogotá, era un proceso de formación, de preparación del bachillerato. Entonces mis padres optaron por meterme al seminario menor. A entrar a estudiar que noveno. Ya. Pero también buscando mis papás un poquito más de seguridad para mí, un poquito más de juicio, se diría, en mi vida. Y pues, ¿pero eso era interno, no? No, ahí había interno, había régimen internado, pero era para los muchachos que vivían fuera de Bogotá, en los pueblos vecinos. Los que vivíamos en Bogotá no podíamos ser internos. O sea que era Kennedy hasta la 100 y pico. Todos los días de Kennedy al Prado Veraniego, era un viaje de 1 hora larga. ¿Sí? Ese fue un cambio drástico porque antes el colegio quedaba 10 minutos. Pero fue allá donde yo le puse rostro a ese sentimiento que te decía anteriormente, que siempre me ha acompañado, ¿no? De una vinculación a una realidad supremamente hermosa, trascendente, superior. Allí fue donde entendí que era Dios y el Dios que nos ha mostrado Jesús, es decir, ese Dios que es Padre, ¿no? Y que nos ama y que nos espera. Y cuando yo descubrí eso a lo largo de esos años del seminario menor, pues no tuve duda al terminar el bachillerato de querer continuar en esa vida de seminario, y por eso pasé al seminario mayor. Yo me acuerdo que yo ya iba como terminando cuando ibas ingresando tú. Sí. Siempre ha sido más grande que yo toda la vida, siempre ha sido mucho más alto. Se distinguía mucho por jugar fútbol, ¿no? Te gustaba el fútbol, pero eras como pata brava, me acuerdo. Sí, nunca he sido muy hábil para los deportes, pero hago el intento por jugar, ¿no? No soy el gran deportista de la técnica. Pero sí, pero siempre hacía todo lo posible para colaborar en los equipos, ¿no? Y sí, nos iba bien, era muy agradable allá el deporte en el seminario, ¿no? Y allá pues mejoré un poquito, ¿no? En fútbol, en baloncesto, voleibol, ¿no? Al seminario le agradezco profundamente, ¿no? Porque yo considero que el seminario fue mi gran escuela de humanidad y la gran escuela de fe también para mi vida. Bueno, realmente no es porque esté aquí, sino que realmente Alejandro tiene muchas virtudes, pero una de las que más hay que destacar es su inteligencia, y lo dicen mucho, es muy inteligente realmente, bendito Dios, muy estudiado, muy estudioso, y muy eso se desarrolló. Ese amor al estudio, ese amor a lo académico, ¿cómo se desarrolló? ¿Fue parte de tu respuesta al Señor o cómo fue? No sé, pues realmente personalmente no me considero una persona inteligente. Otra cosa era que sacaba buenas notas, ¿no? Sí, siempre sacaba buenas notas, pero tocaba estudiar para sacar buenas notas. Claro, había que estudiar. Pero yo pienso que también esos son los valores recibidos un poco en la formación inicial del hogar. Por ejemplo, mi mamita fue la que me enseñó a leer muy temprano. Mi papá también muy temprano nos enseñó a jugar ajedrez. Mi papá tenía una buena biblioteca porque él, me imagino, de joven fue un hombre que le gustó y todavía le gusta mucho la lectura, por ejemplo.
Entonces, en mi casa había libros, y sin que ellos nos dijeran, nosotros siempre estuvimos como muy cercano a los libros. A mí no me gustaba tanto leer como tal, me gustaba era como estudiar la textura, los dibujos, ver los índices de los libros, pero todo eso va quedando pues como en el registro, va formateando, digamos, la mente. Entonces yo pienso que todo ese gusto por el estudio, por la lectura, por abrir mundo, se lo debo a mi hogar. Dos momentos tuviste en tu vida en Roma. Tu momento de formación hacia la moral y tu momento ya de servicio en este servicio en el Vaticano. Cuéntanos un poquito de estos dos momentos. Bueno, yo he tenido la gracia, este año cumplo 25 años de sacerdote, las bodas de plata sacerdotales, y por gracia de Dios, la mitad de estos 25 años, 12 años, tuve la oportunidad de vivirlos en Roma, sin buscarlo, sin quererlo, siempre en obediencia a mi obispo. 5 años fueron dedicados al estudio de la teología moral. Fueron años hermosísimos por todo lo que significa la experiencia romana, por el estudio, por las personas que conocí, los amigos sacerdotes, las relaciones que se pudieron entablar. Y los otros 7 años fueron de servicio a la sede apostólica, que también debo decir fueron años realmente maravillosos y hermosos, porque no es un destino que figure como en el camino normal de la vida de un sacerdote, eso le toca como a muy pocos, y a mí me tocó, también hay por distintas coyunturas, la providencia quiso que estuviera al servicio primero del Papa Benedicto, 16 unos meses, y después del Papa Francisco. Ese trabajo en el Vaticano hermosísimo porque el servicio al Santo Padre es un honor grande, porque es una oportunidad también para conocer y amar más la Iglesia, porque estás allá ya en la tribuna, en el corazón mismo de la Iglesia Católica y te das cuenta de cómo el Espíritu Santo existe y obra en todas partes del mundo, es hermosísimo. Y también por los vínculos de familiaridad con todos los que servíamos en el dicasterio. Yo considero que eso fue tal vez lo más bonito, que nos sentíamos y éramos como una familia. En torno al Vaticano a veces circulan como muchas leyendas negras, ¿no? Que eso quién sabe qué hay allá o cómo se relacionan allá. No, a mí sí me gusta decir que allá en ese dicasterio del Vaticano vivíamos como una familia y era muy agradable prestar ese servicio. Fueron años realmente de mucho crecimiento, de mucha madurez y años de gran bendición para mi vida sacerdotal. Vamos con Monseñor Alejandro Díaz. Estos mensajes son muy importantes, seguiremos conversando con él. Ya volvemos. Bueno, miremos esa mirada que tú tienes sobre la Iglesia, el servicio a Benedicto XVI, ahora al Papa Francisco, esta realidad. Nos has dado una línea muy interesante. Dios obra de unas maneras maravillosas, pero has sido testigo de todos estos cambios, estas transiciones. ¿Cómo eso se gesta y cómo ves que se aterriza en las iglesias particulares? Sí, yo pienso que por ejemplo, el pontificado del Papa Francisco ha dado una orientación muy fresca, tratando de puntualizar, de focalizar lo que es el corazón del Evangelio, que es la misericordia. Uh-huh. Y yo me acuerdo mucho del Jubileo de la Misericordia, que fue animado precisamente por el dicasterio donde yo servía. Yo considero, por ejemplo, que ese impulso que se le dio a la realidad de la misericordia, eso ha creado una mentalidad a lo largo de la Iglesia, para decir que lo importante
es precisamente el servicio. Si creemos en Jesucristo, es para hacer lo que Jesucristo hacía, que era servir, ponerse el delantal y lavar los pies y ayudar precisamente en tantas miserias, tantas realidades de miserias que tiene esta humanidad en todos los lugares. Yo considero, por ejemplo, que ahí están como las voces del Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu va inspirando a toda la iglesia, ¿no? Desde el Papa, pasando por los obispos, a todo el pueblo fiel de Dios, y que se puede ir verificando en lo concreto, ¿no? Algunos, y esta pregunta será muy interesante hacérsela precisamente a un doctor en moral, como es Monseñor Alejandro. Algunos han interpretado o han entendido que la cercanía o ese ejercicio de la misericordia, sobre todo con ciertos grupos humanos que tienen tendencias diversas a nivel sexual, a nivel de concepción de su vida, acercarnos a ellos, como que esa misericordia disminuye la capacidad de la conversión y son como reacios a esas ciertas actitudes de acerquémonos a todas estas maneras diversas de vivir, de pensar, y muchas veces que aunque tienen fe no tienen la plena comunión con la iglesia y se genera un conflicto de deben estar con nosotros, no deben estar, viven en pecado, entonces hasta que no se conviertan, más bien no se acerquen a la iglesia. Eso ha generado una gran confusión y algunas veces hasta, en mi opinión, mala vibra y mala fe con las interpretaciones un poquito retorcidas que hacen del magisterio del Papa Francisco. Por eso es importante preguntarte a ti, que eres moralista y además pues que estás muy cercano a todas estas realidades, estudiaste moral, cómo abordar todas estas realidades desde la fe y desde la pastoral, sin que se sienta que porque se dice que hay que acercarnos a estas realidades tan frágiles de la condición humana, es que ya la iglesia se pervirtió. Sí, yo considero que, y el Papa habla mucho de eso, nosotros los hijos de Dios seguimos el ejemplo de Jesús, y el fundamento de la moral cristiana está en la persona de Jesús. Y cuando vamos a ver la vida del Señor Jesús, pues es la vida del Hijo de Dios que se hizo cercano precisamente a los pecadores. No he venido por los que están sanos, sino por los que están enfermos y necesitan salvación. Cuando leemos los evangelios vemos que Jesús precisamente entró en choque con la sociedad mediterránea del primer siglo, precisamente porque comenzó a romper esquemas sociales y esquemas relacionales, cuando se relacionaba con las mujeres, con los leprosos, con los que eran considerados los últimos de la sociedad, y causó mucho escándalo por eso. Pero ese es Jesús el que trata de acoger a todos, de llegar a todos, de ser cercano a todos, especialmente de los que sufren. Y es la actitud que debemos tener los hijos de Dios. Pero también es muy interesante que Jesús proponía un camino de vida. No era simplemente el hombre que acogía, sino también que indicaba el camino, un estilo de vida. Y yo pienso que eso es lo que la iglesia tiene que seguir pregonando en su labor evangelizadora, ¿no? La acogida, la cercanía de todos, pero también a todos mostrarle el camino de Jesús, que es el camino que humaniza, el camino que está acorde con la dignidad de la persona humana y el camino que conduce a la salvación. En esa línea, ahora en la vida pastoral, digamos ya de salir de ese servicio a la Santa Sede, ahora a la vida diaria, tú fuiste vicario episcopal también y ahora también al obispo auxiliar, visitas todas las realidades. ¿Percibes también que la gente tiene muchas dudas morales, muchas dudas de qué clase? Preguntan mucho, ¿y será que es que este papa sí o este papa no? ¿Será que es que la iglesia sí? Ahora con el sínodo se genera mucha experiencia como de confusión, o más bien estamos
en tus visitas, en tu manera de atender las realidades de las parroquias, ves que la gente también está como muy sintonizada con estas realidades que se nos proponen de la nueva evangelización. Yo noto más la sintonía, aunque soy consciente que el magisterio del Papa Francisco y muchas de sus pronunciamientos han sido objeto de controversia y han levantado un poco de ampolla. Pero mira, yo cuando voy a las parroquias, cuando comparto con la vida religiosa, descubro eso que se llama el sensus fidei, el sentido de fe del pueblo de Dios. Y yo pienso que el pueblo de Dios, por lo menos aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, está sintonizando mucho con lo que el Espíritu Santo está inspirando para estos tiempos. Siento que hay un espíritu de comunión con el Santo Padre, que hay un espíritu también de mucho compromiso evangelizador, ¿no? De deseo de trabajar y trabajar sobre todo por esta línea de la misericordia. Y también hay que decirlo, tenemos un pastor, el señor cardenal Luis José, pues quien a lo largo de estos años de servicio también ha marcado como la pauta, ¿no? De por dónde debemos ir, ¿no? Que es ese camino, digamos, de la caridad efectiva, y que ese tiene que ser como nuestra principal preocupación, ¿no? Entonces yo noto más una sintonía del pueblo de Dios, un gran sentido de comunión eclesial. Bogotá y Colombia, yo creo que el mundo, pero pues estamos aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, veo una presencia muy importante de la Iglesia Católica, pero cada día siempre hay una reflexión muy fuerte en torno a la presencia de movimientos, denominaciones cristianas de carácter evangélico, iglesias nuevas que con la Constitución y bajo la ley y el amparo de la Constitución y la libertad de cultos aparecen también participando en esas realidades. Se habla de ecumenismo, se habla de una cantidad de cosas que se convierte también en un reto hoy en la pluralidad de esta ciudad. ¿Qué criterios debemos tener los cristovidentes, todos, en torno a eso que hablamos del ecumenismo y de esas nuevas realidades? O sea, antiguamente solo era pues, bueno, los luteranos, los anglicanos, las iglesias históricas, de pronto movimientos evangélicos. Hoy también aparecen nuevas realidades llamadas iglesias. ¿Qué criterios deberíamos tener en torno a esa relación con todas esta pluralidad y esta invitación también a ser ecuménico y también a no perder la identidad? Sí, yo pienso en dos cosas. Bueno, el valor de toda esta pluralidad es que muestra la sed de Dios, ¿no? Que hay en el corazón humano. Si hay tantas ofertas, ¿no? De vida religiosa, de vida espiritual, eso significa que la gente no deja de estar en búsqueda de valores superiores, y eso es lo que me parece bien. Yo pensaría en dos criterios muy, muy concretos. El primer criterio, no ponernos a pelear por cuestiones religiosas, es decir, que la religión y la fe no se vuelven un motivo de conflicto o de agresiones, de polarizaciones. Siempre podemos hablar, podemos dialogar, nos une a todos la humanidad, el amor por la verdad. Pero para mí una de las cosas más contradictorias precisamente en materia de religión es que la misma fe se vuelva en un motivo de guerra, de agresión, como sucede en muchas partes del mundo y como ha sucedido a lo largo de la historia. Ese es un contrasentido absoluto. Y lo segundo, que yo le digo a los cristovidentes, es poner a Jesús en el centro. Es decir, Jesucristo ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo pienso que hay que buscar seguir a Cristo siempre, ¿no? Y tal vez, aunque no muchos hagan parte de la Iglesia Católica,
Sí, muchas religiones, muchos movimientos encuentran en Jesús su fuente de inspiración, su fuente de espiritualidad. Ahí podemos comunicar mucho, ahí podemos unirnos en muchas cosas, porque esa es nuestra fe, la confianza en que Jesús nos ha revelado el misterio de Dios, el misterio de nuestra propia humanidad. Entonces ese es un criterio también que considero muy importante. Pero lo principal es que no nos pongamos a pelear y no alimentemos violencias, especialmente en nuestro país, por estos motivos. En esa misma línea, pues también a nivel social, la misma coyuntura social, histórica, política, de construcción de paz, de una cantidad de realidades que nuestro país vive, pues se siente las tensiones a todo nivel. El creyente, el cristiano, la iglesia, puede ser también sujeta a esas tensiones, a poderse zarandear un poco en esas realidades. También vale la pena como tener una mirada ahí de fe. ¿Cómo crees tú que deberíamos abordar todas estas realidades? Porque somos parte de la sociedad y tenemos también una palabra en esta realidad. Sí, nuevamente aquí nuestra mirada y el corazón se tiene que volver hacia el Evangelio. El Evangelio que tiene también una propuesta para el ser humano como hombre en medio de la sociedad. Hay consecuencias sociales del Evangelio de Jesús. Y por ejemplo, en el Magisterio tenemos toda esa interpretación del Evangelio que conocemos como la doctrina social cristiana. La doctrina social que no siempre es conocida en profundidad por los fieles y sobre la cual de pronto no hay mucha formación. Yo pienso que ese es un camino muy importante, que todos los fieles cristianos asumamos la responsabilidad civil y nuestro papel que tenemos en medio de la sociedad por ser creyentes en Jesús. Ya es donde aparecen esos valores de la justicia, del bien común, de la justa participación, de respetar la autonomía también de las realidades terrenas, la subsidiariedad, todos estos principios que son tan iluminadores, que iluminan cualquier contexto histórico y particularmente el nuestro. Por ejemplo, el Evangelio de Jesús, nada que hacer, es un evangelio de paz. Jesús ha venido a traer la paz. Y eso ya dicta una manera de ser, un estilo de vida para los cristianos colombianos, en un país donde tanta sangre ha corrido, donde tanta violencia hemos vivido, donde tanta gente ha sufrido, ¿no? Tenemos que ser nosotros los primeros en saber contener la agresividad e impedir cualquier forma de violencia. Entonces, nuevamente ahí el Evangelio en sus consecuencias sociales nos tiene que iluminar. Seguramente esto es causa de reflexión y siempre ha sido causa de reflexión para todos. El sínodo nos mueve a reflexionar sobre los grandes retos de la evangelización ahora en nuestros nuevos escenarios, en estas nuevas realidades, pocas vocaciones, mucha importancia del tema de la inteligencia artificial, el mundo virtual, una cantidad de realidades que como que uno dice, caramba, ante eso, ¿cómo anunciar el evangelio? ¿Cómo los cristovidentes? ¿Cómo la gente va a vivir la experiencia del evangelio? Aún, digamos así, pocos niños, pocos jóvenes, pero sí va a haber mucha gente sola, mucha gente anciana, pero muchas cosas más. En tu mente de pastor, seguramente serás obispo auxiliar unos años, pero también pues tendrás que servir como cabeza y pastor de alguna iglesia, si Dios así lo tiene bien. Pero me imagino que se generan y se suscitan reflexiones en esa realidad. ¿A ti qué te suscita los retos de la evangelización? Sí, a mí particularmente me suscita como un deseo y un deseo profundo y real de escuchar mucho y de poder dialogar.
con las personas, sean o no creyentes, y con las realidades del mundo presente, con la historia que el Señor nos va permitiendo vivir. Porque yo pienso que es la manera más justa de ir afrontando la vida, como sin la receta ya hecha, ¿no? Sin predisposiciones. Lo primero que hay que hacer es entrar a escuchar, a observar, a conocer muy bien la realidad para descubrir cuáles son sus reclamos y poder responder a ellos. Por ejemplo, todo el mundo juvenil, las nuevas generaciones. Para poder evangelizarlos, yo pienso que hay que estar en un contacto estrecho con ellos, ¿no? Escucharlos, conocer su mundo, dialogar con ellos, porque correríamos el peligro de pronto con recetas del pasado tratar de llegar a los jóvenes de hoy. Lo mismo en todo este tema del impacto de las nuevas tecnologías, ¿no? en la vida de los hombres. Hay que hacer todo un ejercicio de conocimiento, de ver, de mirar qué es lo que producen, de discernimiento para poder responder. Entonces yo pienso que la labor evangelizadora hoy es un trabajo que se va haciendo, work in progress, como hablan, ¿no? Se va haciendo poco a poco a través de un ejercicio de mucha atención, de mucha experiencia y de mucho discernimiento. Monseñor, pues muchas gracias realmente por atendernos y darnos este ratico. Pues de verdad es una dicha poder compartir con los cristovidentes y saber que nosotros siempre oramos por Monseñor Alejandro y que este canal, esta obra, también es tu casa. Pues muchas gracias, Ramón, por la invitación. Me ha alegrado mucho estar con ustedes. Espero que haya en otras ocasiones. Seguramente claro que sí. habrán otras ocasiones. Y para todos los que han seguido este rato tan agradable, pues les deseo muchas bendiciones de parte de Dios y les pido que nos encomienden mucho a los pastores de la iglesia para que podamos guiar al pueblo de Dios con mucha sabiduría, con mucha humildad y con mucha alegría. Gracias, queridos amigos. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.